De primera, de primerísima, la voz de los que no tienen voz, escándalo, nuestras redes sociales de Oliver Peña, ahora por la Super 7. Qué bueno es contar con la presencia de una gran funcionaria, servidora pública, pero que tiene una juventud, irradia paz, irradia un ente positivo, y eso uno se siente bien de contar con la presencia de Gloria Reyes, directora de Supérate en nuestra República Dominicana. ¿Cómo se siente usted, distinguida dama? Feliz, muy contenta de estar aquí. De verdad que me ha sorprendido lo que estás haciendo en la comunicación. Te felicito. Siento que hay una generación de comunicadores en la que tú estás que representan un relevo importante para el país. Así que enhorabuena y siga adelante. Bueno, lo mismo yo pienso de usted en la política. Joven aún, no voy a decirle edad, pero es una mujer muy joven que ha podido triunfar. Y no es nada fácil en este mundo tan difícil de la política. ¿Cómo entra? Me gustaría, porque esta gente del Cibao, conocer de ti. Muy joven entra a la política. ¿Qué te llama el concepto política para poder entrar en esta faena? Bueno, yo vengo de una familia de tradición partidaria, política. Crecí, como decimos popularmente, eché los dientes en la política desde muy chiquita. Y yo puedo decir que también el compromiso social y el compromiso y la vocación por el servicio de mis padres me contagió. Me contagió desde pequeña. Cuando salgo de la universidad, concluyo mis estudios universitarios, decido hacer política de manera activa ya como adulta, porque siempre participaba en los mítines, en las caravanas, en los casa a casa, pegando afiches, que te ponía la llenando, ropa y le decía, papá y mamá, yo quiero estar claro, ahí. llenando comités de base, o sea, sí, yo desde niña, porque era lo que yo veía en casa y lo hacía con muchísima pasión y amor, pero cuando estoy ya en la fase final de mis estudios universitarios, decido como adulta, sin la dependencia de mis padres, vincularme a la política, y ahí es donde incursiono en el proyecto de Hipólito Mejía en ese momento, en 2010, en el sector externo. Dirigí la campaña a nivel nacional de la juventud externa. Esta fue como que mi primera experiencia en una campaña política. En ese momento también logré estar en la JRD, era el PRD en ese momento. Fui vicepresidenta nacional de la JRD, y a partir de ahí pues lo demás es historia. Me fui a estudiar a Madrid, mis maestrías en Derecho Internacional, Desarrollo Social. Eres abogada, ¿verdad? Yo soy abogada, o sea, terminé, hice una maestría en Ciencias Políticas, me voy a Madrid un año, regreso y decido aspirar a diputada. ¿Cómo? Pero usted fue la diputada más joven. Sí. Como mujer, ¿verdad? Sí. Que llegó al Congreso Nacional. Cuénteme de esa experiencia. Bueno, fue una gran experiencia porque primero era algo que muy poca gente entendía probable. Yo tenía 27 años en ese momento cuando decidí iniciar las aspiraciones. No tenía base política, no tenía estructura política en mi partido. Estaba en un partido nuevo, el PRM era una organización nueva. Estamos hablando del año 2015. Mi demarcación, que es una zona en Santo Domingo muy compleja, los municipios de Los Alcarrizos y Pedro Brán, ya ustedes se pueden imaginar, eso, ¿verdad? Candela pura. Eso es fuerte. Ahí no hay popi. No hay popi, y era esta muchachita, esta rubita, verde. ¿Qué es lo que está inventando? Bueno, al fin logramos conectar con un segmento del electorado que entendía que se necesitaba una política diferente. Yo recuerdo que a veces yo estaba en algunos barrios y me decían, tú eres la candidata de Facebook, porque yo en ese momento comencé a hacer publicidad en Facebook. Entonces tú eres la candidata de Facebook. Claro, porque yo en ese momento estaba comenzando todo el auge de redes sociales. Estamos hablando de 2015, 2016. Todavía no era tan usual ni común que se utilizaran estas herramientas de redes sociales para promover candidaturas, y mucho menos en mi zona, que los candidatos decían, no, que aquí tú dando zinc, cemento y regalando garantillas, así que tú puedes ser diputado. Si tú no tienes para dar, tú no vas a lograr una candidatura. Y yo quise hacer una campaña innovadora, diferente, porque sí identifiqué que había un electorado que tenía la necesidad de otro estilo de liderazgo, que diera esperanza, que generara el deseo de que las cosas fueran diferentes, y también que le presentara propuestas. Yo preparé mis propuestas, yo recuerdo que hicimos más de 100,000 volantes que entregamos casa a casa con lo que eran mis propuestas legislativas, y eso no lo hacía nadie en esa demarcación. ¿Qué tú entiendes que fue lo que prendió
en la gente para que te aceptara? Yo diría que la novedad de la juventud me dio una amplia ventaja, definitivamente. La coyuntura fue favorable, era una organización política nueva, los que estaban en mi partido, la oferta que tenía mi partido era como un liderazgo muy tradicional y el espacio para la oposición en ese momento, que éramos nosotros, era muy reducido. Yo fui la única que ganó de mi partido. Entonces también logré conectar con sectores no tradicionales de la política. Yo me di cuenta en una encuesta que pude realizar que mi figura traía votos de otros partidos y de otras organizaciones que eran aliadas a nuestro partido. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a hacer publicidad con esos partidos aliados y comencé a hacer vallas con el Reformista, con el PhD, con el Frente Amplio, y cuando esta gente vio esa publicidad, dice, pero ¿y cómo tú hiciste esa? No, yo financié con mis recursos toda esa publicidad de los partidos aliados. Entonces logré atraerlos porque ellos se sintieron como orgullosos de que una candidata los estaba promoviendo. Hay una anécdota muy jocosa con Kiki Antún, que va un día en la autopista Duarte y ve una valla grande mía, roja, con una rubia diputada. ¿Qué es esto, Dios mío? Y llama a Sergio Elena, que era tía de un amigo, y le dice, Sergio Elena, pero yo esta rubia de Pedro Brán, que tenemos la boleta, que yo no la tengo, que o sea, yo no la conozco. Y dice, no, ella es Gloria, porque yo conocí a Sergio Elena también en el sector externo en el 2012. Entonces ella ya sabía de mí. Dice, no, ella no es candidata de nosotros, pero está en la boleta, y ella decidió hacer vallas con el Reformista. Entonces, todas esas cositas como elementos creativos, innovadores, yo creo que me ayudaron mucho en ese proceso. Hay un punto que yo veo en el ser humano y en la política de hoy. Ya tú tienes esa prueba de supérate, el tema de la desigualdad, de trabajar con los que menos tienen y generar oportunidades. No te molesta la gente, tú sabes llegar, sabes compartir, sabes dar la mano. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, yo te diría que cuando uno se dedica a un trabajo como el mío, que es de servicio, que es de trabajar con la población más vulnerable, tú debes estar siempre abierta para todos, en todo momento. Desde el momento en que estás en una red social, en un teléfono, hasta cuando te bajas de tu carro, en la oficina o en cualquier sitio público. Y en mi caso no ha sido quizás algo como complicado ni complejo, porque quizás por mi personalidad, por mi formación, por mi vocación, se me da natural y yo disfruto lo que hago. Me encanta servir a la gente, me encanta atender cuando va una persona a mi oficina, que yo le encuentro en la recepción y le pregunto, los están atendiendo, que me explican su problema. O sea, para mí es como algo de lo que me toca hacer. O sea, no es una tarea forzada, y por eso yo siempre hago mucho énfasis. Claro, yo hago mucho énfasis en mis equipos, sobre todo los equipos técnicos, que a veces se desconectan de estas realidades porque están en el diseño de política, en presupuesto, en armar políticas públicas, pero estas políticas públicas tienen que ir de la mano con la necesidad de la gente. O sea, no hacemos nada con diseñar proyectos fabulosos, muy estructurados, con toda esta metodología, con evaluaciones de impacto, cuando al final la población que se va a beneficiar, primero no las entiende, segundo no es lo que necesita. Y así, si se logra cada vez más vincular el desarrollo, el diseño de estas políticas desde las necesidades de la gente, las necesidades sentidas, yo creo que podemos ser más eficientes en el uso de los recursos, podemos tener mejores resultados y logramos transformar de manera más potente la vida de la gente. Gloria, al ser tan joven, yo le doy seguimiento a tu carrera, no tenía la oportunidad de conocerte, pero después voy a hablar al final, después que te conocí. Yo miro a la gente por los resultados. Usted llega, supérate. ¿En qué situación llega Gloria Reyes a supérate? Vamos a hablar de estadísticas. ¿Cuántas personas han podido ustedes impactar de manera positiva? Hablamos de educación, hablamos de temas hasta estudiantiles, de alimentación, de mejorar la calidad de vida, de impactar de una manera directa. Yo no creo en las palabras, yo creo mucho en los resultados y en las estadísticas. Mira, yo debo primero recordar que llegamos al gobierno en medio de pandemia y la principal respuesta que tenía el Estado Dominicano
a la situación que vivían las familias a nivel de sustento, era el programa Quédate en Casa, que estaba justamente vinculado a Supérate. En ese momento era Solidaridad, Progresando con Solidaridad. Y cuando llegamos, mi primera impresión al llegar a Solidaridad, Progresando con Solidaridad, fue que los presupuestos destinados para el pago de la nómina del mes de agosto no estaban disponibles. Ese fue el primer choque. O sea, un sabor amargo. Yo estaba nerviosa, ustedes se podrán imaginar la gran presión, el país, todavía estábamos medio en encierro, salíamos con cartas de rutas para poder pasarnos del horario laboral desde las 6 porque había toque de queda, pero teníamos que quedarnos hasta tarde porque era un momento inicial donde los equipos estaban aprendiendo, y llegar ahí y llamar al director de presupuesto y decirle: aquí está la nómina lista de la segunda quincena de agosto, y tener esta situación de que, bueno, todavía no podemos hacer el pago porque no estaba el presupuesto. De ahí, de ese escenario, a luego en 2021 lograr que todo el desmonte del programa de Quédate en Casa migrara a las ayudas permanentes de las familias de Supérate, en ese momento Solidaridad, ahora Supérate, pues yo te diría que fue de las cosas, de los momentos más críticos, porque imagínense, diciembre de 2020, el gobierno decide que Quédate en Casa va a concluir. Todavía no había una seguridad ni una certeza de lo que iba a pasar. Y yo, muy preocupada, hablé con el ministro de Economía de ese entonces y con el director del SIUBEN y le dije: señores, nosotros tenemos que preparar una propuesta para el presidente, porque no podemos desmontar Quédate en Casa de golpe. Eso no, o sea, eso yo no sé qué va a pasar en enero. O sea, fueron momentos muy duros, fueron meses de muchísimo pensar, mesa técnica, hasta que logramos un escenario de un desmonte gradual. Ese desmonte gradual de Quédate en Casa, que ustedes recuerdan que era una ayuda económica de 5,000 pesos mensuales, al final lo que hizo fue desmontamos Quédate en Casa, pero entonces montamos en Supérate a las nuevas familias. De ese 1,5 millones que tenía Quédate en Casa, habían 800,000 que eran las familias de Solidaridad. Y las 800,000 nuevas, entonces el gobierno lo que hizo fue que las incluyó a lo que se llamó a partir de mayo de 2021 el programa Supérate, que es la ayuda de apoyo directo de alimentación de los 1,650 pesos que venía de la antigua tarjeta Aliméntate, que de Comer es Primero, que era 825 pesos. El presidente, cuando estaba en campaña, dijo que iba a duplicar los programas sociales. Ustedes recuerdan, yo vine en algún momento aquí a La Vega a hablar de la doble en la campaña, la doble. Hicimos una gran campaña electoral con relación a eso, y debo decirte, Oliver, que en ese momento yo estaba muy preocupada, porque yo era la vocera de la doble, yo diseñé la estrategia de la doble en la campaña, y yo decía: pero ¿y si el presidente no cumple esto? Imagínense, yo que me lo he pasado recorriendo. Bueno que tú lo digas, que eres sincera, que diga: wow, yo que me puse a hacer una promesa y a crear un planteamiento. Yo estaba muy preocupada, de verdad, yo estaba muy preocupada. Bueno, yo estoy poniendo mi nombre, tu credibilidad, mi credibilidad, haciendo una política joven de que el gobierno nuestro va a hacer esto. Y obvio, nunca le dije eso a nadie, lo tenía en mis preocupaciones internas. Ahora lo puedo, una primicia, ahora lo puedo decir porque, una primicia aquí. Por fortuna, desde que se formuló el nuevo presupuesto del primer periodo del presidente Abinader, se contempló el que pudiéramos duplicar el apoyo de los subsidios sociales. O sea que también esa fue una de las experiencias más gratificantes para mí. Es una satisfacción. Claro, porque primero cumplimos, no tuve este problema que yo me visualizaba tener, pero segundo, cumplimos con un compromiso con la sociedad, y luego hay un liderazgo responsable que se ha reflejado en el accionar del presidente Luis Abinader, y eso de alguna manera también genera en uno un compromiso adicional, porque el estar liderado por un liderazgo como el del presidente, que lo que se compromete lo cumple, asume, que ha sido claro, escucha. Que escucha, que se deja orientar sobre cualquiera de las áreas que uno tiene el manejo o la expertise, porque yo quizás no le voy a dar un consejo de economía, pero de política social yo sí le puedo hablar, pero toma decisiones consultando con sus equipos técnicos, y además tiene, para mí, lo más importante en cualquier política, una altísima sensibilidad humana. Entonces, esa parte en la actualidad que yo quiero que usted nos ayude a entender,
¿Cuántas personas han sido impactadas? Bueno, Si si tenemos estadísticas. Sí, hay muchas estadísticas, hay muchos datos. Podemos hacer solo un programa de datos y estadísticas. Pero la pena es, lo más importante. la pena es que la oposición va a cuestionar las estadísticas, como cuestionó el discurso del presidente. Bueno, Estamos creciendo todos los años. La pobreza se ha reducido desde 2020 a 2024, ahora 25, en casi 10 puntos. Eso no es cualquier cosa. Usted está hablando de 440. Eso no es cualquier cosa. 440,000 personas. Estamos hablando desde un 28%, que cuando llegamos en 2020 estaba la pobreza, ahora a un 18% en el corte del año 2024, y aún sigue bajando en este año. El hablar de reducción de pobreza de 10 puntos porcentuales no es cualquier cosa. Y eso evidentemente se debe, primero, al crecimiento económico que se ha mantenido y se ha sostenido, no ahora, en los últimos 20, 25, 30 años del país. Segundo, a que nosotros hemos logrado una política de aumento de salarios mínimos que ha generado un impacto importante en el poder adquisitivo de las familias. Tercero, el hecho de aumentar los empleos formales y la reducción del desempleo y la desocupación. Y cuarto, toda esta política social de protección que se ha generado, no solo en Supérate, con las ayudas y transferencias directas, donde hay más de 1,5 millones de familias que reciben estos apoyos de manera diversa, desde alimentos, bono gas, que el presidente lo presentó